mañana. Te damos las gracias porque en este momento tenemos a nuestro hermano Michael que está dispuesto a enseñarnos el día de hoy acerca de tu palabra. Te pedimos que le brindes palabras fáciles, entendibles y que también nosotros podamos poner en práctica todo lo que él va a hablar, que podamos poner atención y que guardemos esta palabra en nuestros corazones. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios me le bendiga, hermano. Dios me le bendiga. Amén, hermano. La clase de hoy la he titulado yo Cuando todo parece perdido. Vamos a ver 3 historias cortas, concisas y precisas. Y vamos a irnos desde ya a la Biblia en Hechos, capítulo 27, versículo 20. Y dice así: al ver que no aparecía ni el sol ni las estrellas durante muchos días, la tormenta continuaba con más fuerza. Perdíamos toda esperanza de salvarnos. Esa historia del apóstol Pablo, cuando estaba en momentos difíciles. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado un problema y no hemos sentido que hemos perdido la batalla? A muchos. Definitivamente hay situaciones en nuestra vida que consideramos tan difíciles de enfrentarnos, que no parece que ya todo está perdido, que seguramente ya no hay nada más que hacer. Situaciones como las que nos narra el texto. Y en verdad el apóstol Pablo prácticamente él se sentía que había perdido la esperanza de salvarse. Quizás algunos de nosotros no hemos podido sentir exactamente igual como él. No hemos sentido que hemos perdido aquella batalla. Pero hay esperanza en nosotros cuando pudimos abrir nuestros ojos. Pero el apóstol Pablo enfrentó esa situación. Quizás algunos de nosotros no podamos sentir exactamente igual que el apóstol Pablo. Nos sentimos que estamos a punto de naufragar y que ya no hay esperanza para nosotros. Posiblemente por la grave de nuestra enfermedad. Podría ser por la enfermedad en nosotros. Podría ser también en el matrimonio. Podemos estar pasando una situación difícil. Podemos sentir que ya hemos perdido el matrimonio. Pero en algún momento vamos a llegar a recapacitar. Pero ahorita en el momento vamos a estudiar solo nada más 2 historias más relevantes con el cual cada uno de nosotros ya conocemos. ¿Y qué es lo que pasó? Esa gente se sintió que perdió todo. Por lo menos en el primer punto vemos que el apóstol Pablo, él ya se sentía que había fracasado. En la palabra de Dios se nos muestra la historia de las personas que se encontraron en situaciones críticas, en situaciones en las que aparecía que ya no había más que hacer. Y por medio de estas personas podemos comprender qué es lo que podemos hacer nosotros cuando en las situaciones de nuestra vida todo parece perdido. Miramos que el apóstol Pablo estaba pasando una gran dificultad, pero siempre hay esperanza para cada uno de nosotros cuando buscamos de nuestro Dios. Amén, hermano. Cuando uno viene arrepentido delante de Dios, uno mira que aquella dificultad se nos hace, mira, lo más fácil para poderla soportarla. Cuando uno está agarrado de la mano de Dios, todo es fácil. Y el apóstol Pablo pues pasó esa tormenta. En este momento vamos a pasar a otra historia
Ya vimos que el apóstol Pablo sufrió, pero vamos a ver la otra. Y nos vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 5 al 14. Si un hermano me ayuda y la lee. 5 al 14. Capítulo 5 al 14. Los filisteos a su vez se juntaron para luchar contra los israelitas. Tenían 30.000 carros de combate, 6.000 soldados de caballería e infantería tan numeroso como la arena del mar. Luego se dirigieron a Micmas y establecieron su campamento allí, al oriente de Bet-Aven. Los israelitas se vieron en grave aprieto, pues de tal manera fueron atacados por los filisteos que tuvieron que esconderse en cuevas y hoyos y entre las peñas y en zanjas y pozos. Muchos de ellos cruzaron el Jordán hacia la región de Gad y Galaad, pero Saúl se quedó todavía en Gilgal y todo su ejército lo seguía lleno de miedo. Allí esperó Saúl 7 días, según el plazo de que le había indicado Samuel. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y la gente comenzaba a irse. Entonces Saúl ordenó: tráiganme animales para los holocaustos y los sacrificios de reconciliación. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de ofrecer el holocausto, llegó Samuel. Entonces Saúl salió para recibirlo y saludarlo. Pero Samuel le dijo: ¿por qué has hecho esto? Saúl respondió: cuando vi que la gente comenzaba a irse y que tú no llegabas en la fecha indicada y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, pensé que ellos bajarían a atacarme en Gilgal sin que yo me hubiera encomendado al Señor. Por eso me vi en la necesidad de ofrecer yo mismo el holocausto. Samuel le contestó: lo que has hecho es una locura. Si hubieras obedecido la orden del Señor que el Señor te dio, Él habría confirmado para siempre tu reino en Israel. Pero ahora tu reinado no permanecerá. El Señor buscará un hombre de su agrado y lo nombrará jefe de su pueblo, porque tú has desobedecido la orden que Él te dio. Bien, miramos esa historia. Y realmente yo la vi y le puse, ¿verdad? Como un subtítulo, dice: cuando todo parece perdido, no debemos de hacer lo que es. Y ahí dice el contexto: lo que has hecho es una locura. Los filisteos era un ejército muy numeroso, muy poderoso, y cuando vinieron en contra de Israel, Saúl, el rey de Israel, hizo una locura. Pues cuando vio que el profeta Samuel no venía en el tiempo que él le había dicho, ofreció él mismo las ofrendas y el holocausto, lo cual nadie podía hacerlo, solamente los sacerdotes de la tribu de Leví. Es por eso que el profeta Samuel le dice: locamente has hecho, pues esto es un lugar de ayudarle a salir victorioso del problema, o en la causa por la cual perdió su reino. Y vemos en la historia que él perdió su reino. ¿Por qué? Porque actuó locamente. Le dice: has cometido una locura y lo has perdido. Y muchas veces a cada uno de nosotros lo vamos a ilustrar en nosotros. Muchas veces como seres humanos nosotros cometemos locura. Cometemos algo que no debemos de hacer. Si usted se fija, hermanos, son pruebas que cada uno de nosotros pasamos y depende de cada uno de nosotros a ver cómo la podemos sostener. O lo agarramos para lo malo, o lo agarramos para lo bueno. Son dos puntos. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces como ser humano nosotros actuamos de una manera que no es agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque somos unas personas que nos apresuramos al momento que estamos pasando por una situación difícil.
Nosotros no buscamos de Dios en el momento de la situación, sino que buscamos de una persona más apegada. Y vamos a poner el ejemplo de algo monetario, algo que usted viene y toca pagar algo. Y usted viene y no se arrodilla delante de Dios, Señor, ayúdame para poder realizar eso. Pero viene usted y ¿a quién se va? A una persona más cercana que usted tenga de confianza. Hermano, mira, esto y esto estoy pasando. ¿Qué es lo que pasa? Cada uno de nosotros actuamos rápidamente cuando actúa. ¿Por qué? Porque no se lo pedimos a nuestro Dios, que es el que nos puede dar la respuesta. Él es el único que nos puede dar la respuesta a la situación que estamos pasando. Amén. Muchos de nosotros en tiempos de angustia nos comprometemos y hacemos pacto con Dios que no podemos cumplir. Y uno de los contextos que cada uno de nosotros conocemos es: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, porque lo demás viene por añadidura. Pero nosotros, ¿qué es lo que pasa? Lo revertimos. No buscamos el reino de Dios, sino que buscamos a la gente de este mundo, a los amigos que tenemos más confianza, o con las personas que tenemos confianza. Y es por eso que el Señor nos dice en su palabra que no nos demos prisa con nuestra boca para prometerle cosas a Dios, para hacer votos a la ligera, para comprometer nuestra vida si después no le vamos a cumplir. ¿Y qué es lo que nos sucede a cada uno de nosotros, hermanos? Cuando en esos momentos difíciles nosotros vamos a actuar, o somos el apóstol Pablo, o somos como la tribu o el filisteo, con el cual hizo algo locamente, una locura. Y por eso muchos de nosotros perdemos la batalla como la perdió. Porque Dios no quería eso, o Dios quería eso para él. No quería Dios eso para él. Dios quería algo mejor. Y Dios quiere algo mejor para usted y para mí. Amén. Cada uno de nosotros no debemos de perder esa batalla, porque siempre Dios está al frente de nosotros. Amén. Muchos de nosotros en tiempos de angustia nos comprometemos, pero en las situaciones difíciles no buscamos de Él. Y le prometimos a Dios que Él es el que tenemos que poner en primer lugar, pero nosotros no lo ponemos en primer lugar. ¿A dónde lo ponemos a nuestro Dios nosotros? Sea en segundo, sea en tercer lugar. Ahí ponemos a nuestro Dios. Y entonces miramos cómo ese pueblo con el cual iba a combatir, dice que iba un montón de gente. Si usted se fija, hermano, que cuando uno está en la iglesia, mucha gente estamos. Llegan muchos hermanos, estamos. Pero cuando vienen las pruebas, vienen las situaciones difíciles, vienen ellos y ¿qué hacen? Pierde su batalla. Pero los que hoy estamos aquí somos los que verdaderamente queremos servir al Señor. Amén, hermano. Aquí estamos los que hemos peleado la batalla. Amén. Y somos los que verdaderamente podemos entender lo que Dios quiere para nosotros. Así es. Amén. Vamos a ver el tercer punto con el cual vamos a leer 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 y 2.
Y en verdad, hermanos, cuando todos sintamos que lo tenemos perdido, volvamos nuestra mirada hacia nuestro Dios. Amén. Vamos a leer 2 de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 y 2. Hermano. Algún tiempo después, los moabitas y los amonitas, aliados con los meunitas, atacaron a Josafat. Entonces fueron algunos a decirle: de Edom, del otro lado del mar muerto, viene un gran ejército contra ti. Ya están en Hasesón Tamar. Hasesón Tamar es lo mismo que en Gadi. Sí. Josafat sintió miedo y decidió acudir al Señor, así que anunció un ayuno en toda Judá, y la gente de Judá se reunió para pedir ayuda al Señor. De todas las ciudades de Judá llegó gente. Sí. Está bien, vamos a ver. Ese es el capítulo 3, ¿verdad? Capítulo 20, versículo 13. 20, Versículo 13. 3. Mire, si usted se fija, hermano, esta historia viene siendo parecida como la otra, pero con otro sentido. Con el sentido positivo con el cual cada uno de nosotros debemos tener. Y dice que el rey Josafat estaba siendo atacado por una gran multitud, por un gran ejército de Moab y de Amón. Como él mismo lo dijo, era una gran multitud que venía en contra de ellos. En ese momento, aparentemente todo estaba perdido para el pueblo de Dios, pero no tenía la fuerza para poder enfrentarse a un ejército tan grande. Pero Josafat fue sabio y no puso su mirada en las armas que tenía su ejército, ni en la cantidad de hombres que tenía para enfrentar la batalla, ni en sus caballos o carros de guerra. Él decidió volver su mirada al único que podía ayudarlo en esa situación. Él volvió su mirada hacia Dios. Si usted se fija en la segunda historia que contamos, viene siendo parecida a esta. Era una gran multitud, era un gran ejército, pero aquel hombre vino y cometió una locura. Pero en este caso vemos una persona sabia que pudo saber cómo evadir esa batalla que le venía. Un gran ejército, muchas personas venían contra ese pueblo. Pero vemos que el hombre fue tan fuerte que volvió su mirada hacia nuestro Dios. Y sigue diciendo, siga leyendo, hermano, y miren lo que dice. Y la gente de Judá se reunió para pedir ayuda al Señor. De todas las ciudades de Judá llegó gente. Josafat se puso de pie en medio del pueblo de Judá que se había reunido en Jerusalén, frente al atrio nuevo del templo del Señor, y exclamó: Señor, Dios de nuestros antepasados, tú eres el Dios del cielo, tú gobiernas a todas las naciones. En tus manos están la fuerza y el poder. Nadie puede oponerte resistencia. Dios nuestro, tú arrojaste de la presencia de tu pueblo Israel a los habitantes de este territorio y se lo diste para siempre a los descendientes de Abraham, tu amigo. Después de haberse establecido aquí, construyeron un templo para ti y dijeron: si nos viene algún mal como castigo, sea la guerra, la peste o el hambre, nos presentaremos delante de este templo, porque tú estás en este templo, y en nuestras angustias te pediremos ayuda, y tú nos escucharás y nos salvarás. Escuche bien. Si vemos que él no trató de actuar humanitariamente, él actuó de una manera espiritualmente. Porque dice que él vino, ¿qué? Arrodillado delante de Dios. ¿Y qué es lo que pasó? Dice que vino la gente que tenía él y se arrodilló delante de Dios.
¿Y qué pasó, hermano? ¿Perdió su batalla? No. No perdió su batalla. ¿Qué dice? Que ellos hicieron un templo con el cual cualquier situación tan difícil que iba a pasar, ellos iban a llegar a ese lugar para adorar a Dios. ¿Por qué? ¿Quién es el único que nos puede salvar a nosotros? Dios. No importa la situación que nosotros pasemos. Si usted se arrodilla, Dios le va a cumplir. Si cada uno de nosotros nos arrodillamos, Dios va a cumplir su palabra. Amén, hermano. Porque dice su palabra que lo que nosotros les pidamos, Él la va a dar a nosotros. Así es. Y también dice su palabra que cada uno de nosotros en cualquier momento tan difícil dice, entre a su aposento, pongámoslo aquí, entre a su cuarto, arrodíllese y clame a Dios. Amén. Porque Él le va a responder. Amén. ¿Será que nosotros tenemos todo perdido ya? Así parece. Pero estamos con el Señor. Amén. Pareciera que la batalla la hemos perdido. Pero si usted se fija, hermano, aquí estamos un pueblo con el cual nos arrodillamos y hemos ganado esa batalla. Amén, hermano. Quizás en este momento de tu vida te sientes como el rey Josafat, rodeado, sin salida, sin esperanza. Debes tomar el ejemplo de Josafat. Deja ya de buscar estrategias humanas. Deja ya de poner tu mirada en tus amistades, en tu dinero, en tus posiciones materiales. Y pon tu mirada y tu fe en Dios, en su poder y en su misericordia. Eso es lo que nos queda a cada uno de nosotros como humanos y como iglesia. Arrodillarnos delante de Dios, porque la batalla sigue, pero nosotros seguimos agarrados de la mano de nuestro Dios. Amén. Las mismas palabras del Señor para Josafat son las palabras del Señor para cada una de nuestras vidas. No es tuya la guerra, sino de Dios. Y al igual que Josafat y el ejército de Israel, tenemos que creer que Él no solamente nos dará una palabra o una promesa, sino que también nos dará la victoria. Así que, amados hermanos, nunca nos sintamos que la batalla la hemos perdido. La batalla hay que seguirla, porque la batalla la vamos a ganar. Amén, hermano. Y depende de cada uno de nosotros cómo nos podamos sentir. Y si usted se siente derrotado, arrodíllese, que Dios es el único que nos va a poder responder y vamos a poder ganar la batalla que tenemos. Dios le bendiga. Amén, hermano. Hermano, espera, voy a invitar a mi hermano Rubén que él cante un canto y nos pongamos en pie. Miren qué lindo este canto. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol
Y eso cada uno de nosotros ya lo sabemos. El Señor nunca falla. Yo le pedí, hermano,